Soy Victoria Fagián, de la licenciatura en Bibliotecología. Opté por esta materia porque tenemos que hacer por currícula investigación y bueno, era una de las opciones que había para bibliotecología de investigación. Yo ya tenía igual créditos de investigación, o sea que tampoco es que necesitaba sí o sí, pero me interesó porque era como una propuesta diferente a lo que usualmente tenemos y que no tenía tanto que ver con la bibliotecología, sino como un investigar en sí, y me pareció que estaba bueno probar esa opción. No tenía ni idea y bueno, eso era, me pareció que interesante decir qué podemos hacer, ¿no? O sea, qué podemos investigar de ahí. Eh, y me gustó también que no estaba cerrado solo a bibliotecología, a decir, bueno, algo de la Biblioteca Nacional del Líbano, o cosas que tengan que ver con cómo es la bibliotecología allá, sino que, bueno, lo que sea, como bibliotecólogos ustedes pueden buscar información, investigar, trabajarla y ponerla al servicio de la comunidad, que es una de las cosas que te incentivan a hacer en la carrera, pero que de pronto en la práctica no lo haces tanto, sino como queda en la teoría, digamos. Sí, yo elegí el tema de repostería porque me gusta la repostería, porque suelo hacer para mi casa, para cocinar, digamos, suelo hacer tortas y cosas, galletas, ese tipo de cosas, y me parecía interesante decir, bueno, ¿cómo será en otro país que es del Medio Oriente y que nada que ver, o sea, que no usan los mismos ingredientes, ¿no? ¿Cómo es la repostería sin el dulce de leche? Y, bueno, a medida que fui investigando un poco, que no había probado tampoco, hasta que me metí a buscar de qué era lo que comían, ¿no? Qué era la repostería en el Líbano. Y bueno, y claro, desde el vamos, los ingredientes son totalmente diferentes. Son bastante dulces los postres, pero no llevan mucho azúcar, que esa es una diferencia que me sorprendió mucho, porque en realidad usan mucho endulzante natural, como la miel, entonces hace que los postres sean muy dulces, pero en realidad no al final no llevan azúcar mucha, llevan muy poca azúcar. Bueno, y básicamente eso de, ¿y dónde consigo, yo qué sé, agua de azahar? Que hasta ese momento todos los postres en general llevan agua de azahar, como uno le pone vainilla a la torta, en el Líbano se usa el agua de azahar y el agua de rosas, para aromatizar. ¿Y dónde lo consigo acá en Uruguay? ¿Dónde voy a ir a...? Porque, claro, en un primer momento antes del COVID, uno pensaba en la exposición, ¿no? El día de la exposición, que la idea era llevar algunos postres para que también la gente lo viera en el momento, o hacer algo en el momento. Y bueno, terminé consiguiendo, porque al final obviamente que se consigue, que lo compré el agua de azahar en una droguería, que es lo último que me esperaba. Y hice los postres que van a estar en el recetario, los hice y las fotos las saqué yo, más o menos, ¿no? No tengo forma de comparar si son iguales en cuanto a sabor, pero digo, sí me pareció como que eran muy dulces y con mucho aroma también, ¿no? Porque el agua de azahar, no sé cómo explicar, porque no hay una torta en Uruguay que digas, wow, huele así tan fuerte. Y todo lo que lleva agua de azahar tiene un olor muy penetrante y muy rico también. La comida en general de origen árabe, tiene muchas especies, pero bueno, en cuanto a la repostería, no se usan tantas especias, sino que es más aguas así, de agua de azahar, agua de rosas, y muchos frutos secos que uno no usa tanto, más de ponerle unas almendras picadas, se hace un brownie, no sé, pero todo tiene almendras, todo tiene pistachos. El pistacho, por ejemplo, es salado. Vos decís, ¿por qué se lo voy a poner a un postre? Hay uno de los postres que yo puse, que es como una crema, como la que se le hace a los bebés acá, pero que lleva también agua de azahar y que tiene sus diferencias, lleva crema de leche también. Y arriba
lleva miel y lleva pistachos, porque claro, es tan dulce el postre que los pistachos picados le contrarrestan el dulzor y hace que sea mucho más rico. Y bueno, frutos dátiles, por ejemplo, que es algo que acá, no, en postres que vos veas de dátiles, y hice galletitas de dátiles y me costó porque primero no sabía cómo cocinar eso, porque tenían carosos y no sabía que tenían carosos, bueno, tuve mis problemas, pero fue un aprendizaje en la práctica y también en la teoría porque iba viendo los ingredientes y pensando, ¿dónde consigo acá? Bueno, por suerte al final todo se consigue, ¿no? No es tan económico acá los frutos secos como son de pronto en esa región y por eso se usan tanto, pero sí está bueno como otra opción. Lo interesante es que la repostería, la comida en general, es algo que uno tiene todos los días uno come, ¿tá? Todos los días comes o merendás algo, o desayunas, o comes algo dulce, no solo lo salado. Entonces es algo que está en la vida cotidiana. Y está bueno que, bueno, desde la bibliotecología en general, desde la investigación, la propuesta era investigativa, no era práctica, tampoco era una clase de cocina, pero sí estar en esto de, bueno, buscar todo por internet, porque nos agarró también en un momento donde no teníamos la opción de ir a buscar información, reunirse con tal y cual. Y bueno, y nos tuvimos que, o yo en realidad lo hice sola, me limité a las búsquedas en internet, sobre todo muchos blogs de cocina, de gente del Líbano que de pronto estaba viviendo en países de origen latino, porque si no, no tenía forma de entender, que hay mucha, y hay mucha gente del Líbano acá en Uruguay, pero hay mucha gente en Argentina, por ejemplo, y bueno, después lo que tiene que ver con el formato de hacer un póster también, que no me había pasado para otra asignatura, nunca había tenido que diseñar un póster y ponerle un QR, y tampoco sabía cómo hacer un QR, entonces también en eso estuve investigando, bueno, cómo hago un QR, cómo hago un póster para que quede bien, ¿no? Porque esto después se tiene que imprimir y tiene que llevar ciertos requisitos. Incluso a la hora de hacer el artículo, el formato que el profesor nos pedía, el IMRD, que tampoco tenía mucha idea yo de cómo hacer, y bueno, tuve que estudiar un poco eso. Sí, a la hora de hacer el código es que no tenía idea, y el póster tampoco, no tenía idea, porque nunca había hecho uno, o sea, en bibliotecología no sé, no estudiamos tanto de diseño, ¿no? Para que las cosas queden bien, ¿no? O cómo ordenar, porque no, o sea, no es, el ejercicio profesional no se va a holgar a eso como de pronto en comunicación, que se fijan más en esas cosas. Nosotros vamos más a lo normativo, se hace así o tal, pero después lo del diseño, de tener que pensar eso de las letras, y cómo, ¿no? Que no quede mal, ¿no? Y también, bueno, elaborar un QR, como un equilibrio entre lo teórico y también en lo que le gustaría a la gente saber del Líbano, ¿no? Porque toda la parte de conocimientos formales, digamos, de cómo hacer el póster o de cómo escribir el artículo, todo eso en realidad no va a ir en el contenido, sino que lo importante es el que va a la feria, es aprender del Líbano, bueno, cómo era la repostería, ¿no? Y cuál es la diferencia, qué es lo interesante de esa cultura que es para nosotros lejana.